Le damos la bienvenida al licenciado Lolo Echeverría. Lolo, qué gusto verlo. Espero se encuentre muy bien. Bienvenido. Muchas gracias, Stalin. Un gusto estar con usted. Un saludo para Astolfo y también para la audiencia de Atalaya. Es necesario en la vida democrática de un país adoptar herramientas de participación como derecho de ciudadanos de cara a un proceso electoral en un diálogo presidencial, en un debate presidencial, en donde en principio ese debate debería cumplir un objetivo central, fundamental, que nos parecía importante, nos parece importante, que es el fortalecimiento justamente de que el electorado vaya debidamente informado de las propuestas de aquellos candidatos que aspiran a llegar a Carondelet. Sin embargo, el debate presidencial se convirtió en una debacle de acciones, de propuestas que no se lograron de ninguna manera exteriorizar o llegar a la conciencia del electorado. Muchos dicen esto adolece o requiere replantearse o reinventarse una metodología diferente a cómo se realizan los debates. Se ha escrito mucho post-debate y lo que aspiraban los ecuatorianos después del debate presidencial es que esa polarización con la que fuimos a este debate no hubiere cambiado y que posiblemente genere una oportunidad de una tercera opción, ¿no? Que salga de ese pelotón, que no tiene mayor aspiración o que no tiene mayor nivel porcentual, ¿no? De conocimiento para tener el beneficio electoral. Usted escribe un interesante artículo, Peligroso debate para los favoritos, y habla sobre la polarización a lo que llegamos y que el postdebate tampoco la ha cambiado. En perspectiva, ¿en qué condiciones, en este poco tiempo que falta para el proceso electoral, vamos los ecuatorianos no a elegir? ¿Y qué es lo que vamos a elegir? Muchos dicen un presidente, otros dicen vamos a elegir un modelo, vamos a elegir el destino del país. Bueno, en esa perspectiva, tiene que configurarse la voluntad y el ejercicio democrático de los ciudadanos en este proceso electoral. Entonces vamos a esperar los resultados. Pero sin embargo, en estos pocos días que faltan, se agudiza este tipo de tendencia de confrontación, de polarización. No sé si el negocio es mantener, como usted lo plantea, esta polarización, ¿no? O podría también generar esa polarización una opción o una alternativa diferente. Lolo Echeverría, en este diálogo, bienvenido y buenos días. Buenos días, Stalin. Mire, yo creo que vamos a elegir entre dos autoritarismos. Esa es la realidad. No se pudo cambiar esto con el debate. Y creo que tuvieron éxito los organizadores del debate porque, en mi opinión, esto fue algo deliberado. Un debate es para la confrontación de ideas y para conocer a los candidatos, el carácter de los candidatos, precisamente en la confrontación para determinar el grado de tolerancia, para determinar cómo asumen la oposición, que son elementos esenciales en la democracia. Esto no ha sido posible por la organización que no permitió la confrontación. Entonces, este es un debate organizado para repartir el tiempo entre los participantes, cada uno hable de lo suyo y no se produzcan ninguna confrontación ni discrepancia evidente. Fíjese, la organización estuvo también, en mi opinión, a favor de los candidatos dominantes, a favor del candidato presidente, porque si es que usted tiene preguntas, las preguntas también fueron favorables para los dominantes, porque si usted tiene un tema como
seguridad ciudadana, la violencia, ese es un tema gigantesco y es un tema que podía haberle afectado muy gravemente al candidato presidente. Pero ese tema que es tan enorme, tan grande, tan complejo, se redujo a una pregunta diminuta. ¿Qué hacemos con los niños que delinquen? Entonces, esto es reducir a casi nada una pregunta Claro, gigantesca. es reductible, o sea, este problema de la inseguridad es un problema estructural, de origen. Exacto. No Sí, es que se hace una pregunta cerrada sobre el efecto. Debería haberse replanteado y contextualizado la pregunta estructuralmente y decirle, bueno, en ese marco, ¿cuáles son las acciones que usted debe tomar o debe llevar adelante como política pública en su gobierno para resolver el problema de la inseguridad? claro, sí se ha declarado una guerra y se ha cobrado impuestos para combatir este problema. Y había que analizar los resultados, pero nadie tuvo ni siquiera una propuesta para este tema porque todo estuvo reducido a esta pregunta mínima. Claro. Hubieran Pero podido bueno, pedir también, Lolo, una rendición de cuenta de los recursos que hemos aportado los ciudadanos al pero candidato presidente. ¿Ah? era lo menos que se podía esperar. Pero Claro, bueno, incluso la suerte le favoreció al candidato presidente porque si usted tiene un sorteo en el que casualmente salen sorteados los dos dominantes, el uno en un grupo y el otro en otro grupo, y se evita la confrontación. En segundo lugar, si el sorteo permite casualmente que el candidato presidente intervenga de último en su grupo, cuando ya escuchó a todos. correcto, tuvo Entonces, esa ventaja. también le favorece a él, evidentemente. De manera que todo le resultó bien, incluso la suerte le favoreció. Así que en esas condiciones el debate dio para casi nada. Y por Correcto. eso Ahora, Lolo, entonces el postdebate se murió el mismo día en que nació el postdebate. o sea que no hubo la expectativa de un postdebate y un resultado, ¿no? Que fuere diferente o que cambiara un poco la visión del electorado respecto a esta polarización. Claro, vea, el resultado fue que los dos candidatos favoritos se mantuvieron en su puesto, porque ellos fueron con una estrategia de no hacer olas, de no confrontar, de no hacer ruido, simplemente para mantener la situación como estaba. Y el surgimiento apenas insinuado de otro candidato, Andrea González, que seguramente estando tan lejos de los dos primeros, tendrá pocas posibilidades de llegar a ser competitiva. Pero ese es el resultado objetivo del debate. Pero también se manipula mucho. El postdebate es una manipulación en el sentido de que cada quien dice ganó este otro, y también hay manipulación en cuanto que se interponen otros elementos informativos o políticos o simplemente dramáticos que atraen la atención y hacen que se olvide el debate. Bien, ¿cómo explicamos, licenciado Lolo Echeverría, que el día de las elecciones usted ha afirmado que vamos a elegir entre dos modelos autoritarios? ¿Cómo explicamos que un proceso electoral, un sistema democrático, vayamos a las urnas con estas solas opciones? No hay otras opciones, solo esta polarización. Y los dos tienen esta característica que usted lo ha tipificado, ¿no? Modelos autoritarios. Entonces, ¿qué perfiles hoy por hoy estamos exhibiendo, promocionando, candidatizando, eligiendo para que administre nuestra república, ¿no? El ciudadano entonces estaría inclinado por elegir a un gobernante fuerte que posiblemente hasta gobierne en la línea del autoritarismo y la democracia. Y esto sería muy delicado y peligroso para la salud democrática del país. Sin duda alguna. Pero mire, es muy sencillo.
son los dos partidos dominantes, los dos partidos más organizados, los partidos que tienen el voto duro más numeroso y los que tienen los recursos también muy por encima de los demás candidatos. Correcto. Estos dos movimientos dominantes además han monopolizado la campaña y han polarizado la campaña porque eso es de su conveniencia. Ujú. Y estos dos partidos han escenificado en el transcurso del año acuerdos y desacuerdos, aparentemente han tenido discrepancias, pero se han repartido los órganos de control. Es decir, ha sido una relación ambigua en beneficio de mantener el monopolio de los dos movimientos Correcto. dominantes. Van a estar representados. Ahora, ¿qué Pero va a pasar? esto en cuanto a los partidos, pero permítame explicar ahora también los candidatos. Los El caso candidatos. de Luisa González es parte de un gobierno que ya dio muestras de autoritarismo, pero suficientes para que nadie tenga duda de que se trata de un modelo autoritario. ¿Cómo no? En el caso del presidente Noboa, ha dado muestras de autoritarismo suficientes. En primer lugar, tenemos el caso de la Embajada de México. Es una conducta autoritaria valiente, dicen algunos, pero yo respondí que autoritario no es valiente. Entonces, esto es, además, ha provocado una serie de cosas que dan muestras de ese talante. Por ejemplo, el caso de ¿Podría la tomarse el caso vicepresidenta. de la vicepresidenta como un acto autoritario de poder? Absolutamente. ¿No? Fíjese que incluso pasó por encima de la Constitución, de acuerdo con la Corte Constitucional. Correcto, Ha exigido a sus ministras que hagan cosas que no están autorizadas por la ley. El caso de correcto, la ministra de Energía le ha acusado de boicotear en vez de gestionar la energía. Una ministra que él mismo nombró, la ministra de Relaciones Exteriores, que le ha tratado como una empleada doméstica a la vicepresidente, denunciándole ante el Ministerio del Trabajo. El correcto. Ministerio del Trabajo que ha pretendido destituir a la vicepresidenta mediante una, una acción administrativa. Todas esas son muestras de autoritarismo. Correcto. Ahora, ¿cómo coexiste el sistema, ¿no? Con estas muestras de autoritarismo por parte del poder, por parte del gobernante, en este caso estamos analizando, que hoy está configurado como un candidato a presidente, atropellando toda la estructura funcional, legal, jurídica, constitucional. Usted ha hablado de la pirotecnia jurídica, que evidentemente, y esto es preocupante, que siembra minas en el futuro del gobierno y del país. ¿Cuáles serán las consecuencias o serían las consecuencias una vez que se pronuncie la Corte Constitucional respecto a la licencia, por ejemplo, y respecto al encargo de la vicepresidencia? ¿Qué tipo de sanciones o precedentes se debería asentar para que haya el respeto al orden constituido y no existan estos atropellos que tienen claros vicios de autoritarismo, como usted lo está analizando, Loro? Mire, ya está claro, ya se ha dicho que no es aceptable, no es posible dentro de nuestro marco constitucional que una vicepresidente electa sea sancionada por un funcionario de tercer orden. ¿Cómo Eso no? no es aceptable, simplemente es contrario a la ley. En segundo lugar, no es aceptable que una ministra del Trabajo destituya o pretenda destituir a una vicepresidente, porque el que jerárquicamente el vicepresidente está por encima y no puede ser sancionado por alguien que es subalterno. Tiene que ser sancionado por el organismo competente y en la Constitución está establecido eso, es la Corte, es la Asamblea Nacional. Así que esto es lo que ya se ha dicho, lo que ya está claro. Ya, Lolo, pero ¿por qué se deja prosperar esto si está claro en el orden constitucional, en el orden jurídico establecido? ¿Por qué se deja prosperar a tal punto de que lo que aparece es un atropello a la estructura, a la organización del Estado de Derecho y al ordenamiento constituido? Ahí viene la pirotecnia jurídica, Ya, porque se trata de imponer la voluntad de quien manda y todos los que quieren quedar bien con el que manda
han inventado una pirotecnia. Fíjese ustedes que aparecieron constitucionalistas que pretendían demostrar con absoluta seguridad lo que la Corte Constitucional determina que es inconstitucional, que es una interpretación absurda de la Constitución. ¿Han salido esos constitucionalistas a pedir disculpas? No, No, no han salido. no. ¿Por qué? Porque también son parte del autoritarismo. Entonces, esto es consecuencia de esa pirotecnia que pretenden habilidosamente encontrar vericuetos en la ley para satisfacer la voluntad de un gobernante. Y esto es fatal para la democracia. Claro. Ahora, lo que siempre nos preguntamos es por qué cada vez avanzamos peligrosísimamente a una cultura del desacato. Recibimos de la estructura del poder y de la política y del ejercicio de la administración pública solo mensajes de desacato y atropello a la ley y respeto a la autoridad. Y se reproduce en los niveles de tratos, desde el más bajo, intermedio hasta el más alto, esa práctica y se convierte en una cultura del desacato, lo cual afecta y afecta y atenta al ordenamiento jurídico y al orden constitucional. Esa es la naturaleza del autoritarismo, que es contrario a la democracia. La democracia es un sistema de limitación del poder mediante la separación de funciones y el control mutuo entre las funciones y mediante la constitución que establece las atribuciones y las limitaciones de quienes elegimos como nuestros representantes. Esa es la La esencia. característica de la democracia. Y el autoritarismo no acepta esas limitaciones y pasa por encima. Y aquí hay algo que hay que considerar y pensarlo muy bien, Stalin, y es que el autoritarismo va ganando terreno por su propia dinámica. Y entonces una vez que se empieza a ejercer actos autoritarios, generalmente no se detienen. Y la prueba está a la vista. Ve usted el caso Correcto, de Venezuela. Ha llegado hasta el punto de elegirse el mismo presidente, hacer un acto absolutamente dictatorial y pretende llamarse democracia. ¿Y por qué ocurre eso? Porque quedan atrapados en su autoritarismo. Es decir, si han violado la ley, la única defensa que tienen es mantenerse en el poder y por eso siempre avanza y nunca se detiene, no retrocede. Este correcto. es el problema del autoritarismo. Ahí hay también una manipulación del poder frente a la conciencia y el esclarecimiento de la conducta de los ciudadanos. Y es como el autoritarismo se convierte en una especie de populismo, disfrazándose de esa manera, ¿no? Haciendo que su presencia atrabiliaria de atropello a las estructuras constitucionales, jurídicas, ¿no? Y a la imposición del poder, se convierte en una especie de política dadivosa, ¿no? Para de alguna manera mitigar los impactos del descontento social. Y eso se tolera, y eso se coexiste, y eso se convive. Bueno, hay dos prototipos de autoritarismo. Un prototipo es el dictador bueno. Entonces, El el dictador bueno. que nos hace el bien, el que nos obliga a ser buenos, exitosos. Ya, ese es un modelo, digamos. El otro es el del populista. El populista es el que habla a nombre del pueblo, usurpa el poder del pueblo, que en democracia le pertenece a todos, y habla en nombre del pueblo. Entonces, es el típico discurso de el pueblo pide esto, el pueblo rechaza esto, como si hubieran dormido con el pueblo, como si el pueblo fuese una voluntad unívoca. El pueblo es todos y la discrepancia es esencial. En un grupo hay posiciones absolutamente diferentes, hay intereses diferentes y el gobernante gobierna para todos. Entonces, cuando un gobernante empieza a hablar a nombre del pueblo, estamos perdidos. Correcto. Porque ahora se habla
y se hace una relación de lo que antes era el carácter dictatorial y autoritario del gobernante, que se daba a través de los golpes, ¿no? Los golpes de Estado, de las bayonetas y de las botas, ¿no? Hoy se dice que hay golpes constitucionales, golpes que atropellan y vejan, ¿no?, el ordenamiento constitucional. Y ahí prevalece ese autoritarismo atrabiliario, que realmente llega un momento en que ya no se lo tolera, no se lo condena, bueno, y pone en una inestabilidad y prácticamente faltas de garantía de los derechos a un sistema democrático. Y ahí hay reacciones desde la sociedad civil, ¿no? Que utilizando el derecho de resistencia sin que esto caiga en delincuencia, como también ha caído en nuestra vida republicana estos actos, eh, la gente reacciona, ¿no? Reacciona porque se ven que sus derechos fundamentales están siendo atropellados o que el gobernante que debe de asistir con las demandas insatisfechas de la población resolviendo los problemas tampoco se los resuelve. Entonces hay una condena social. ¿Podría haber entonces una condena electoral en estos procesos para cuando se identifica que hay candidatos o presidentes dictatoriales? Debería, no solo que Debería. podría, sino que debería. Fíjese, hay toda clase de golpes, hay golpes violentos, golpes armados, hay golpes blandos, hay golpes en dos tiempos, como decía un ministro, Hay hay toda dictadura, ¿verdad? clase de golpes, ¿no? Así Pero es. lo esencial de eso es pasar por encima de las leyes, dominar los poderes que pretenden controlar. Es decir, controlar los organismos de control es algo típico del autoritarismo también. Ahora, la desgracia es que a la gente le gusta el autoritario, porque cuando hay caos, Es que, dígame una cosa, que los ciudadanos están seducidos por el autoritarismo. sin Sí, duda, ¿no? por una razón muy sencilla, cuando hay caos, la gente busca a alguien que ponga orden. Y Correcto. entonces, generar el caos también es preparar para el autoritarismo, preparar para un golpe. Así que en eso hay que tener cuidado porque la democracia, a pesar de que es el único sistema, el mejor sistema, a pesar de Con eso todos es sus errores es el sumamente mejor que tenemos. frágil. Es Con todos los sumamente errores es frágil. el mejor que tenemos, ¿no? Así es, por supuesto. Entonces, hay que curar a la democracia y para eso hay que educar para la democracia. Edgar Morin, el famoso pedagogo y filósofo francés, cuando escribió su librito Los siete saberes para la educación del futuro, Mm. puso como uno de los saberes que hay que tener el educarse para la democracia, porque no es fácil. Hay que saber distinguir cuando un funcionario, cuando un representante cumple sus promesas, representa al pueblo, cuando se enmarca dentro de las atribuciones que tiene y cuando pasa por encima y empieza a extender su mando, su capacidad de dominio. Entonces, para eso hay que educarse y por eso hay que educar a los niños para vivir en democracia, para que no ocurra que después se sienta cómodo con un autoritario. Esto es muy importante porque no hay un empoderamiento del sistema democrático que debe de convertirse en el tejido social, en el vademecum existencial, ¿no? Porque si usted no sabe que vive en un sistema democrático, entonces cualquiera lo atropella. Y si no lo practica, igual. Entonces, yo creo que este tema de saberes, como usted lo anuncia, o este escritor es muy importante, educarse para vivir en democracia. Esto es un proceso, debe ser un proceso en donde desde el poder central, en la relación con el ciudadano, ¿no? Para garantizar de esos derechos que están claramente definidos en el orden constitucional, se asuma la pertenencia del sistema como un sistema de vida, ¿no? Al valor de la democracia. Que mire, el único sistema para poder vivir en común es aceptar la ley. Si uno no acepta la ley, entonces gana el más fuerte.
o nos correcto. peleamos a garrotazos. Entonces la civilización estableció la ley como mecanismo para poder vivir juntos. Entonces, un mandatario que se somete dócilmente a la ley, ese es un mandatario excepcional. El autoritario que pasa por encima de la ley y quiere imponer su propio orden, este es un mandatario de cuidado, un mandatario peligroso. Y los ciudadanos tienen que estar educados para vivir en democracia y también para percibir los riesgos en que incurre la democracia. El ciudadano no puede estar contento con un autoritario, no puede estar contento con un populista que empieza a usurpar su ámbito, un populista que empieza a hacer ofertas absurdas, un populista que empieza a acabar con los órganos de control para evitar que le pongan límites. Entonces, ese es un mandatario peligroso. Reconocer cuando hay muestras de autoritarismo, eso es una parte esencial para poder vivir en democracia y preservar la democracia. Muy bien, licenciado Lolo Echeverría. Muchísimas gracias. Ha sido muy importante este diálogo. Sus conceptos vertidos están a consideración de todos quienes están en sintonía de este programa. Agradecerle, Lolo Echeverría, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Stalin. Que tenga un buen día.